Hola, muy buenos días jóvenes. Vamos a comenzar el día de hoy con un nuevo tema sobre la orina y sus componentes. Este tema va a tener relación con la regulación ácido-base renal, con el control homeostático a nivel renal, y estos temas van a tener ciertos principios que debemos de considerar de manera muy importante, como por ejemplo, la cantidad de orina y su formación dependen de la nutrición y de otros factores, como por ejemplo algunos factores bioquímicos, metabólicos, hormonales, y uno de los más importantes para considerar es el ciclo circadiano. Ustedes recordarán que con el ciclo circadiano nosotros generamos cambios de la concentración de ciertas hormonas que van a generar modificaciones sobre la depuración renal. Y entonces, si nosotros quisiéramos determinar de manera eficiente el funcionamiento renal de nuestros pacientes, nosotros tendríamos que hacer mediciones del volumen y de las concentraciones urinarias, pero en un periodo de 24 horas. Así tendríamos una mayor certeza sobre lo que realmente está ocurriendo, como cambios bioquímicos, metabólicos, fisiológicos en algún paciente, si es que quisiéramos hacer esa determinación de manera específica. Ahora, sobre la orina, sabemos que un adulto produce aproximadamente entre 0.5 y 2 litros de orina, que va a estar compuesta en un 95% por agua, y el pH de esta orina va a variar según el tipo de alimentación que tenga nuestro paciente, desde 4.8 hasta 6.5, con un valor medio de alrededor de 5.7. La división básica de los componentes urinarios para su estudio está dada por electrolitos y componentes orgánicos. Comenzando con los electrolitos, vamos a ver que en la orina se encuentran principalmente los cationes de sodio, potasio, calcio, magnesio y también el ion amonio. Este va a ser bastante importante, vamos a ver más adelante. Así como, por ejemplo, algunos aniones como el cloro, el sulfato y el fosfato monoácido. De ese también vamos a hablar más adelante cuando veamos la regulación ácido-base. Cuando de hecho le damos la importancia a algunos de estos componentes de electrolitos, vemos que en la acidosis puede aumentar mucho la excreción de NH4+, ¿vale? Es decir, del ion amonio. Este es un ion que está expresando la eliminación de hidrogeniones de manera muy importante. Fíjense, tiene mucho hidrógeno y esto representa que estamos eliminando un poco de ácido por la orina. Vamos a ver cómo se va a generar esto. Por su parte, el sodio y el cloro constituyen alrededor de las 2/3 de todos los electrolitos en la orina final. Y la excreción de sodio, potasio y calcio, más aparte la de fosfato, tiene además una regulación hormonal muy interesante. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, cambios de la concentración de aldosterona, de la vitamina D, etcétera, etcétera, estos pueden modificar estas concentraciones de electrolitos en nuestra sangre. Ahora bien, ahora, con esta tabla vamos a demostrar un poco sobre la importancia de los electrolitos que tenemos en la orina final. Y por ejemplo, el sodio es el catión principal que va a ser eliminado con un total de 4 a 6 gramos de eliminación por día de este catión, mientras que el anión más importante va a ser el cloro con una eliminación de 5 a 10 gramos de este anión por todo un día. Ahora, de ahí le van a seguir algunos componentes con carga eléctrica negativa, como los sulfatos y los fosfatos, que estos principalmente intervienen con la regulación ácido-base. Ahora, estas sustancias, aparte de tener carga, van a generar una actividad osmótica interesante. Fíjense cómo por las modificaciones que podríamos tener tan grandes de la concentración de sodio, de cloro, sulfatos, etcétera, etcétera, eso también nos va a dar como resultado cambios sobre la osmolaridad de nuestra orina. Podríamos encontrar valores de osmolaridad desde 50 miliosmoles
hasta 1300 miliosmoles. Entonces, este tema es bastante importante para varias regulaciones que ocurren a nivel renal. Ahora, por su parte, los componentes orgánicos van a ser de diversos tipos, pero sobresalen los compuestos nitrogenados. La urea, que es sintetizada en el ciclo de la urea del hígado, es la forma en que se excreta el nitrógeno de nuestros aminoácidos. Cuando el balance de nitrógeno está equilibrado, la cantidad de urea excretada va a reflejar la degradación de las proteínas con la siguiente relación. Por ejemplo, si nosotros consumimos un total de 70 gramos de proteína en un día, daremos como producción de urea un total de aproximadamente 30 gramos de urea en nuestra orina. Entonces, nuestro equilibrio nitrogenado también es uno de los motivos por los cuales es importante estudiar estos componentes urinarios, porque a final de cuentas sabemos que una elevación de la concentración de nitrógeno en nuestro organismo puede ser perjudicial para algunos pacientes. Entonces, fíjense bien, sobre estos compuestos orgánicos que estamos viendo de este lado, sabemos que el que va a ser mayoritario es nuestra urea. Con esta producción nos dice la tabla que es de alrededor de 20 a 35 gramos por día. Ahora, de algunos otros componentes que vemos por aquí, también vemos que tienen una importancia sobre la regulación del balance nitrogenado, pero en menor medida que la urea, aunque a final de cuentas también tienen un componente de nitrógeno en su molécula, como por ejemplo el ácido úrico, la creatinina, los aminoácidos y el ion amonio. Este va a ser uno muy importante que sirve también tanto como ion como algún compuesto nitrogenado. Y bueno, esto a final de cuentas nos ayuda para entender algunos parámetros bioquímicos y metabólicos muy importantes en el organismo. Fíjense, aquí estamos viendo parte del ciclo de la urea que, como les decía, se realiza a nivel de hígado. Lo primordial en este ciclo de la urea es recordar que nosotros tenemos algunas reacciones bioquímicas llevadas a cabo en la matriz mitocondrial y otras reacciones llevadas a cabo en el citoplasma. Las reacciones llevadas a cabo en el citoplasma son las que finalmente van a generar a nuestra famosa urea. Fíjense como aquí en esta fórmula química de la urea tenemos un conjunto de grupos funcionales que tienen nitrógeno de manera importante. Y entonces, al tener en consideración esta formación de urea, pues nosotros tenemos al mismo tiempo también algunas regulaciones metabólicas importantes. De manera inherente en alguno de estos pasos de, eh, de nuestro metabolismo de la urea, vemos que también podríamos generar cambios metabólicos como una gluconeogénesis a nivel hepático. Y bueno, entonces, otro de los componentes orgánicos que vamos a considerar es el ácido úrico, que va a ser parte del producto final del metabolismo de las purinas, como por ejemplo la adenina y la guanina. Este ácido úrico es muy importante también considerarlo a nivel renal porque en ocasiones, tras una acumulación excesiva de este en el organismo, podríamos generar alteraciones renales porque este ácido úrico tiende a precipitarse con sodio, genera algunos cristales y puede por lo tanto generar cálculos a nivel renal. Entonces, esta sustancia, además de tener importancia metabólica, también es una importancia clínica la que le vamos a ir dando. Por su parte, la creatinina, que es otro compuesto que también nos ayuda a determinar parte del balance nitrogenado, proviene de los músculos donde se forma por un tipo de ciclado espontáneo de la creatina y del fosfato de creatina. Fíjense bien, lo que va a pasar aquí es que si existe un exceso de ATP, como por ejemplo en el músculo en reposo, se puede formar creatina por la fosforilación con ayuda de una creatinsinasa, convirtiéndose en un amortiguador de ATP importante. Es decir,
Normalmente nuestra creatina, que fue creada en nuestra mitocondria, va a adquirir un fosfato y esto nos va a ayudar a que nosotros guardemos energía de manera provisional. Cuando se une la creatina más fosfato, ya formamos un fosfato de creatina. En este fosfato de creatina, el residuo de fosfato posee un alto potencial químico similar al del ATP y según las necesidades de nuestro músculo, es decir, el trabajo que estemos realizando, puede ser transformado este compuesto gracias a nuestra creatinsinasa de nuevo en ADP, nuestro ATP que ya había sido gastado, ¿vale? Y pequeñas cantidades de estas sustancias se ciclizan continuamente en creatinina, que de hecho ya no va a poder ser fosforilada y va a pasar a la sangre como un desecho, por así decirlo, de lo que generamos de actividad muscular y en una cantidad constante. Fíjense bien, lo que sucede es lo siguiente. Primero, ustedes ya tienen creatina producida en la mitocondria. Esta creatina tiene la capacidad de aceptar un grupo fosfato en su molécula de la siguiente manera. Utilizan a una enzima que es una cinasa. Como lo sabemos, las cinasas agregan grupos fosfatos, ¿vale? Y con ello, fíjense qué es lo que va a pasar. La creatina adquiere un fosfato que de dónde viene. Fíjense, cuando se gasta el ATP, por ejemplo, para la contracción muscular, este se convierte en ADP. El fosfato que le acaban de quitar se lo van a pasar ¿a quién? A la creatina, formando fosfato de creatina o creatina fosfato. Entonces, esta sustancia recién formada es como si fuera un reservorio de alta energía. Cuando nosotros necesitemos, por ejemplo, volver a utilizar ATP en nuestro músculo, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues este fosfato que acaba de adquirir la creatina, se lo podemos regresar al ADP, ¿vale? Y entonces el ADP con un fosfato de más se convierte en ATP. Al hacer esto, nosotros estamos utilizando una capacidad orgánica muy interesante de amortiguamiento de ATP, pero bueno, no es infinito. Nuestra creatina, tras cierto tiempo de haber sido usada para este ciclo, vamos a convertirla en un producto de desecho que va a ser la creatinina, tras haber salido de la célula y llevarse a la sangre. Esta ya no puede regresar a ningún sitio, a ninguna célula, pasa por los túbulos renales sin procesos de secreción y reabsorción tubular. De hecho, es muy eficiente esta sustancia por estas características para determinar el funcionamiento renal. Y pues bueno, esta sustancia debemos de considerarla a nivel clínico y orgánico como una de las más importantes para determinar el funcionamiento renal. Ahora bien, podríamos tener también algunos análisis interesantes de la orina para el caso de algunas nefropatías. Por ejemplo, algunos estudios clínicos van a incluir la determinación de proteínas, de glucosa, de cuerpos cetónicos, bilirrubina y urobilinógeno, más aparte indicios de sangre para determinar, por ejemplo, algunas patologías comunes en nuestros pacientes con afecciones, por ejemplo, de tipo crónico-degenerativas. La determinación de la osmolaridad urinaria va a valorar, por ejemplo, también la capacidad de concentración del riñón. También es algo esencial para determinar en algunas nefropatías. La orina también se analiza para comprobar la presencia de leucocitos y de diversos cristales y depósitos que son comunes de encontrar ante algunas infecciones. Y las investigaciones especializadas incluyen el análisis, por ejemplo, de aminoácidos, de hormonas, de algunos metabolitos, por ejemplo, de fármacos, etcétera, etcétera. Que pues bueno, eso ya tendrán que ver con lo que nosotros intencionalmente quisiéramos buscar en la orina. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los estudios sencillos que podemos hacer para detección de cambios de los componentes urinarios y su importancia en algunas nefropatías. Y, por ejemplo, en estas tiras reactivas que nosotros le podemos dar a nuestro paciente sin ningún problema, va a
va a ser depositada una pequeña cantidad de orina en estas tiras reactivas y veremos de acuerdo a un código de colores, por ejemplo, concentraciones de leucocitos, nitratos, urobilinógeno, proteínas, pH, si hay rastros de sangre, si hay algunos cetonas, bilirrubinas, glucosa, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, es muy importante para las mujeres embarazadas. Es una forma rápida y efectiva para determinar si hay algunos cambios, por ejemplo, en la concentración de proteínas en la orina, porque, bueno, si nuestra paciente tuviera un poco de albuminuria, eso nos va a llamar la atención en nuestra paciente y pudiera requerir alguna hospitalización. Ahora, se sabe que, por ejemplo, algunas determinaciones, incluso sencillas, a nivel renal pueden ser de vital importancia para algunas enfermedades en el organismo, como por ejemplo una cantidad mínima de albúmina en orina, es decir, nuestra microalbuminuria, puede predecir el desarrollo de nefropatía diabética, tanto para pacientes con diabetes mellitus tipo 1 como para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En otra parte, por ejemplo, las proteínas de mayor tamaño pueden aparecer en la orina cuando el daño pueda ser extenso. Por ejemplo, las cadenas ligeras de inmunoglobulinas eh, que podríamos encontrar en el mieloma múltiple, producidas en gran cantidad, ¿vale? Y que conocemos como proteínas de Benzi-Jones, se van a tener en consideración cuando nosotros precisamente sobrecargamos la capacidad de filtración de estas proteínas a nivel glomerular y por lo tanto de una forma sencilla nosotros al hacer determinaciones urinarias de estas proteínas podríamos ayudar al diagnóstico diferencial de este mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer muy importante. Ahora, por su parte, en la anemia hemolítica, la orina puede contener hemoglobina libre y urobilinógeno, porque también vamos a estar sobrecargando la capacidad de filtración de estas sustancias a través del riñón y por lo tanto es importante hacer estas mediciones específicas cuando sospechemos de alguna de estas alteraciones orgánicas en nuestro paciente. La presencia, por ejemplo, de mioglobina es un marcador de lesión muscular, como es decir, puede ser que nuestro paciente haya presentado rhabdomiólisis y esto pues va a indicar que pues nuestro músculo al haber sido dañado, al haber sido lesionado, va a generar una eliminación de sus componentes orgánicos y la mioglobina, que es una proteína que pues aunque es pequeña, sí puede atravesar el glomérulo mmm, con alguna cierta facilidad, pues esto nos puede generar posteriormente un daño renal irreversible. Ahora, la determinación de glucosa y cuerpos cetónicos en la orina va a ser importante en la valoración del control glucémico en pacientes diabéticos, por su parte, porque, bueno, eso nos va a indicar que si nuestra concentración de glucosa sanguínea sobrepasó, por ejemplo, los 180 miligramos sobre decilitro de glucosa, eso ya sobrepasa la capacidad de reabsorción de glucosa que tenemos en el túbulo contornado proximal y por lo tanto vamos a encontrar que va a haber grandes cantidades de glucosa en la orina que normalmente no deberían de haber estado ahí. Cuando ya tenemos cuerpos cetónicos en la orina de un diabético, también eso nos llama mucho la atención porque puede ser que nuestro paciente ya esté sufriendo de alguna de las complicaciones agudas de la diabetes, como puede ser la cetoacidosis diabética, y por lo tanto eso ya pone en riesgo la vida de nuestro paciente. Ahora, en ocasiones las determinaciones de urobilinógeno y bilirrubina en la orina pueden ayudar también a valorar la función hepática. Ahora, vamos a comenzar a hablar, gracias a estos primeros elementos de determinación de los componentes urinarios, algo sobre la homeostasis renal. Es decir, todos los cambios metabólicos que ocurren normalmente en el riñón, cuáles son las actividades normales que realiza el riñón para surtirse de energía, pero al mismo tiempo generar cambios bioquímicos, ácido-base, osmóticos, que van a hacer modificaciones importantes para todo el funcionamiento orgánico en general, es decir, para todo nuestro cuerpo. Y por ello, el
riñón va a tener importancia sobre el equilibrio hídrico, osmótico e hidroelectrolítico para nuestros pacientes. Bien, primero vamos a recordar un poco sobre la osmolaridad. Y sabemos que esta osmolaridad depende de la concentración de moléculas en el agua. Todas las moléculas disueltas en el agua corporal contribuyen entonces a una cierta presión osmótica. En condiciones fisiológicas, la concentración promedio de todas las sustancias osmóticamente activas en nuestro líquido extracelular va a ser de aproximadamente 290 milimoles por kilogramo de agua, o es decir, también 290 miliosmoles. Normalmente algo que hay que recordar es que la osmolaridad del líquido intracelular y el líquido extracelular es prácticamente idéntica, porque nosotros vamos a tener ciertas capacidades de regulación de la concentración de líquido tanto a nivel intra o extracelular por diversas formas. Por ejemplo, un cambio en la concentración de iones osmóticamente activos en cualquiera de los compartimentos va a crear un gradiente de presión osmótica y en consecuencia un movimiento de agua de manera inherente. El agua, en este caso, siempre se va a difundir desde la osmolaridad más baja hasta la más elevada para igualar las presiones osmóticas. Fíjense bien cómo va a ocurrir esto. Primero, en la parte superior vemos que la osmolaridad en este caso es normal. 290 miliosmoles en el líquido intracelular, 290 miliosmoles en el líquido extracelular. Pero ¿qué va a pasar si nosotros tenemos un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular? ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí estamos aumentando nuestras sustancias osmóticamente activas por alguna razón. ¿Qué tal si nuestro paciente, por ejemplo, tiene una hipernatremia? El sodio, les decía, tiene una gran capacidad osmótica, se rodea de moléculas de agua muy fácilmente, y eso entonces va a generar el siguiente cambio. Como el sodio atrae mucho el agua que está contenida en el interior de nuestras células va a tratar de llevarse hacia el espacio extracelular para compensar precisamente el exceso de solutos que tenemos aquí, y entonces para igualar la osmolaridad del líquido extracelular con el líquido intracelular vamos a tener un daño muy interesante. Fíjense, como nuestra célula acaba de perder cantidades importantes de agua, ¿qué proceso bioquímico le está ocurriendo? Está pasando una deshidratación celular, ¿vale? Tuvo que pasar así porque el exceso de cargas, ¿vale? El exceso de sustancias osmóticamente activas, puede ser que tenga glucosa en exceso también este paciente, ¿vale? Pues hizo que perdiéramos agua de manera importante en nuestra celulita y por lo tanto se deshidratara la célula, ¿vale? Por ejemplo, un paciente que tenga cetoacidosis diabética, algo que nos va a preocupar bastante es precisamente este grado de deshidratación. En ocasiones, de hecho, es lo primero que deberemos de tratar en nuestro paciente antes de corregir las cifras de glucosa excesivas en la sangre. Ahora bien, si tuviéramos ahora la nueva situación de una disminución de la osmolaridad del líquido extracelular, es decir, que en esta ocasión la cantidad de solutos, ¿vale?, es muy pequeña, muy reducida, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, acá en nuestro interior, ¿vale?, pues sí tenemos una cantidad ya de por sí determinada de ciertos electrolitos, de algunas proteínas, ¿vale?, que son comunes en este sitio, en las celulitas, y entonces de manera inherente, como aquí hay mucho líquido, ¿vale?, en comparación con los solutos que están aquí inmersos, el movimiento de agua va a ser de la siguiente manera. Vamos a ir del lugar de menor concentración de solutos, ¿vale? Aquí hay menos solutos que, por ejemplo, la cantidad de solutos que tenemos acá en el interior de la célula. Vamos a pasar entonces del líquido extracelular al líquido intracelular algunas moléculas de agua. Y ahora, en vez de tener deshidratación celular, al contrario, vamos a tener una mayor turgencia de nuestras células, por lo tanto, un cierto grado de edema celular.
Cualquiera de estas dos situaciones, ya sea edema celular o deshidratación celular, pueden ser peligrosos para el funcionamiento y la integridad de nuestras células y por lo tanto deberemos de solucionar estas situaciones de manera eficiente, ¿vale? Por ejemplo, un caso donde podríamos encontrar estas situaciones de cambios de la osmolaridad comunes en el líquido extracelular, pues pueden ser también nuestras variaciones de nuestro estado de nutrición. Por ejemplo, un paciente desnutrido también va a tener cambios sobre la composición de agua en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Ahora, una parte importante para entender cómo el riñón está ayudando a regular muchos procesos bioquímicos y metabólicos en el organismo es entender cómo se maneja a nivel de ciclos biológicos, a nivel de ciclos metabólicos, nuestro riñón para generar cambios incluso a nivel osmótico, hídrico, ácido base, etcétera, etcétera. Fíjense, es interesante ver cómo pues cuando estamos realizando de manera, eh, digamos, funcional su adquisición de energía del riñón, al mismo tiempo estamos aprovechando para generar cambios ácido-bases. Fíjense, los riñones tienen una alta demanda de ATP y por consiguiente cumplen una activa función metabólica. Bueno, los sustratos energéticos más importantes son, por ejemplo, glucosa, lactato y glutamina. Estos últimos metabolitos, más aparte el glicerol, son simultáneamente precursores para la gluconeogénesis, que va a acontecer en forma muy activa en el túbulo proximal. Fíjense bien, aquí hay una situación bastante interesante. Muy pocos sitios en nuestro organismo saben ser lugares gluconeogénicos. Es decir, que tomen algunos sustratos bioquímicos diferentes a la glucosa para volver a formar a este glúcido. Entonces, fíjense cómo este riñón, al igual que el hígado, que son prácticamente los dos sitios principales donde ocurre gluconeogénesis, van a tener adaptaciones metabólicas para generar estos procesos y cambios químicos de manera muy eficiente. Además, los riñones cumplen funciones esenciales en el metabolismo de los aminoácidos, por ejemplo, en la síntesis y en la secreción de arginina y de serina. Es decir, que su importancia del riñón no solamente va en sentido de las modificaciones de las concentraciones de agua y electrolitos en nuestro organismo, de la regulación ácido-base, sino también a nivel metabólico, orgánico, sobre sustratos energéticos en el cuerpo, va a tener participaciones muy interesantes en nuestro riñón. Ahora, el primer elemento que debemos de revisar para entender algunos parámetros básicos de funcionamiento metabólico e incluso ácido básico, ahorita vamos a ver en el riñón, va a ser el uso de la glutamina. La glutamina como tal es la forma de transporte preferida para el amoníaco en el plasma. Fíjense bien, el amoníaco tiene una fórmula de NH3. Es un compuesto orgánico que no tiene carga y este amoníaco pues va a ser ampliamente distribuido a nivel renal precisamente por el uso de la glutamina. Esta glutamina es un aminoácido de los de tipo no esenciales, pero bueno, la degradación de la glutamina en los riñones por acción de una enzima que se llama como glutaminasa o glutamato sintetasa, vamos a ver ahorita, más aparte el uso después de una glutamato deshidrogenasa, nos va a generar precursores para nuestra gluconeogénesis, como por ejemplo el 2-oxoglutarato o alfa-cetoglutarato, que de hecho este proceso bioquímico también lo vamos a realizar a nivel hepático, se sabe hacer de manera muy eficiente, e incluso por ejemplo a nivel cerebral esto se realiza pero con intenciones de formación de algunos neurotransmisores como el glutamato. Después lo veremos en ciencias básicas del sistema nervioso. Además vamos a producir dos moléculas de amonio gracias a esta glutamina. Fíjense, ahorita vamos a ver en el proceso bioquímico cómo vamos a favorecer la formación de ahora este ion amonio, que va a desempeñar un papel fundamental
como un tamponante químico, ¿vale? Un tipo de sistema buffer que nos ayuda para la regulación ácido-base renal. Y entonces, fíjense bien, lo que vamos a tener en consideración es lo siguiente. Nuestra célula tubular renal, principalmente a nivel del túbulo proximal, va a adquirir glutamina, ¿vale? Aquí vemos algún transportador de glutamina sobre la superficie apical de nuestro túbulo contornado proximal. Y esta glutamina vamos a ver cómo la vamos a emplear. Primero, vamos a ocupar aquí una enzima que se llama glutaminasa. Este número 5 significa esa enzima que se llama así como glutaminasa o glutamato sintasa. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a la formación de este otro aminoácido. Fíjense, ¿qué es lo que pasa con esta reacción generada por la glutaminasa? Vamos a adquirir una molécula de agua en la glutamina para formar ahora a este nuevo compuesto. Pero de pasadita, al hacer esta reacción, al añadir esta molécula de agua, perdemos ya nuestra primera molécula de amonio, de ion amonio. Fíjense bien. Ahora, el segundo ion amonio, vamos a ver de dónde sale. Ya que formamos el glutamato, vamos a tener una nueva reacción de deshidrogenación. Vamos a quitar entonces un hidrógeno, ¿vale? Se lo vamos a donar a alguien más, que ahorita vamos a ver quién es. Y esto se lleva a cabo gracias a una enzima que se llama como glutamato deshidrogenasa. Fíjense, el glutamato va a reaccionar con el nicotín adenin dinucleótido que tenemos de por sí aquí en las celulitas, ¿vale? Que fue proporcionado por nuestra mitocondria, por ejemplo. Y este NAD, pues es una forma de aceptar estos hidrógenos que ya no necesitamos del glutamato, ¿vale? Que le quitamos gracias a esa glutamato deshidrogenasa, su nombre lo dice. Deshidrogenamos y le pasamos este hidrógeno, ¿a quién? Al NAD. Ahora ya tenemos este NAD que de hecho hacia dónde se puede ir, puede generar cambios sobre el funcionamiento orgánico en este riñón porque puede participar en la fosforilación oxidativa y por lo tanto generar ATP. Y bueno, eso entonces ya tiene una importancia energética. Fíjense, desde la glutamina hasta esto podríamos ayudar a la generación de ATP. Además de que simplemente la reacción generada por la glutamato deshidrogenasa nos da intencionalmente un sustrato químico para nuestro ciclo de Krebs, ¿vale? O el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que va a ser el 2-oxoglutarato o también conocido como alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato va a comenzar a involucrarse en el ciclo de Krebs como normalmente lo conocemos, se va a convertir en oxalacetato, de ahí hace otras reacciones para convertirse nuevamente en citrato, etcétera, etcétera. Esto también nos va a ayudar para generar energía, pero vamos a ver ahora este 2-oxoglutarato, ¿por qué puede ser importante para otra vía metabólica que es la gluconeogénesis? Este 2-oxoglutarato cuando se convierte en oxalacetato va a ser a la vez transformado este último compuesto por una enzima que se llama fosfoenolpiruvato carboxiquinasa hacia fosfoenolpiruvato, ¿vale? Que es este compuesto de aquí, fosfoenolpiruvato. Esta reacción generada por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa no se realiza en muchos tejidos de nuestro organismo, solamente como les mencionaba, a nivel renal y a nivel hepático, sí sabemos generar esta reacción, porque por ejemplo, es muy interesante que aquí la molécula de alta energía que necesitamos para que se convierta el oxalacetato hacia fosfoenolpiruvato es un GTP, no un ATP, que es normalmente lo que la mayoría de las células produce como, digamos, moneda de intercambio energético. Este GTP que solamente a nivel renal o a nivel hepático podemos formar de manera muy eficiente, pues es parte
de la forma en la cual nuestro oxalacetato va a adquirir un fosfato que normalmente no adquiría por ningún otro medio más que por esta enzima, y se va a convertir en fosfonolpiruvato. Ahora, gracias a que la misma célula renal tiene la capacidad enzimática, ¿vale? Va a generar cambios para que después formemos piruvato, etcétera, etcétera, todos los componentes de nuestra glucólisis anaerobia hasta formar finalmente glucosa, ¿vale? Y esta glucosa ya la podemos llevar hacia nuestro sistema sanguíneo, puede irse hacia allá o puede incluso eliminarse. Principalmente lo que más hacemos es llevar la glucosa de vuelta a la sangre para, pues, hacer de cuenta nuestra gluconogénesis de manera eficiente. Ahora, hay una situación muy interesante en este proceso. Nuestro proceso de cambios enzimáticos generados en esta célula se favorece principalmente en un estado de acidosis, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando la glutamina ingresa a nuestra célula, ¿vale? Principalmente va a ser interconvertida hacia glutamato y va a hacer todas sus demás reacciones, pero principalmente en este estado, porque gracias a esta disminución de pH, nuestras enzimas se activan de mejor manera. Por ejemplo, aquí la glutaminasa, la glutamato deshidrogenasa, etcétera, etcétera. Y aparte la fosfonolpiruvato carboxinasa por acá. Estas tres enzimas se activan de mejor manera en un estado de acidosis. ¿Por qué? Porque fíjense, de los iones amonio que acabábamos de formar en las primeras reacciones, ¿vale? Fíjense, uno que se formó gracias a la glutaminasa, otro que se formó gracias a ¿quién? A la glutamato deshidrogenasa, van a ayudar precisamente a la regulación ácido-base de nuestro organismo, porque fíjense, este NH4 después va a ser convertido en NH3, que es el amoníaco como tal. Este proceso no involucra un problema químico importante, no requiere una intervención enzimática interesante, simplemente el NH4 pierde este hidrogenión, ¿vale? Para convertirse en NH3, que puede difundirse fácilmente hacia el exterior de nuestra célula, ¿vale? Y posteriormente esto ya no va a regresar. Este amoníaco, ¿vale? Principalmente ya se va a nivel urinario y por lo tanto nuestra adquisición de hidrogeniones, por ejemplo, gracias a este mismo hidrogenión que acaban de quitar, después se lo vuelven a poner acá afuera en la luz tubular y ayudan a que se excreten, por ejemplo, ácidos por medio del ion amonio en nuestra orina. Por ejemplo, eso nos habla sobre la excreción de amonio que va de unos 30 a 50 milimoles por día en estados de acidosis y que esto puede llegar hasta unos 300 milimoles por día. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que hacer estas reacciones bioquímicas, ¿vale? Precisamente para regular esta acidosis. La acidosis misma produjo la activación de estas enzimas, pero ¿con qué intención? Con la intención de que se forme más amonio en nuestra orina y por lo tanto estos amonios pues que traen en su fórmula química grandes cantidades de hidrogeniones, ¿vale? Por lo tanto, fíjense cómo una situación metabólica nos lleva a regulaciones ácido-base renales. Bueno, entonces, de manera concreta, la descomposición de la glutamina se va a intensificar para liberar en los túbulos renales iones de amonio. Estos se hallan en balance con el amoníaco, es decir, con el NH3, sustancia que puede difundirse hacia la orina a través de la membrana de nuestros túbulos renales. Ya en la orina el amoníaco neutraliza los protones y ahí se transforma nuevamente en iones de amonio, que es lo que acabo de explicar. Los iones de amonio no pueden regresar más a la célula y por lo tanto son excretados con la orina. Ahora, entonces ya que tenemos en consideración estos primeros cambios bioquímicos, metabólicos, orgánicos, ácido-bases,
ya podemos revisar de manera específica algunas otras modificaciones sobre la concentración de hidrogeniones en la orina y en la sangre. Bueno, hay que recordar algunos principios básicos en este tema. Primero, una sustancia se denomina ácido o base de acuerdo con su habilidad para perder o ganar un ion de hidrógeno, es decir, un protón, ¿vale? O, dicho de otra manera, un hidrogenión. Un ácido es un donador de protones, es decir, que otorga estos hidrogeniones de manera específica a otra sustancia, entendiendo así a un ion o molécula capaz de liberar iones de hidrógeno, entonces hacia una solución determinada. Por otra parte, una base es un aceptor de protones, entendiendo así a un ion o molécula entonces capaz de combinarse con un ion de hidrógeno para removerlo de una solución, por ejemplo, que puede ser urinaria, una parte de la sangre, etcétera, etcétera. Ahora, ya que sabemos cómo se maneja el adquirir o quitar hidrogeniones de algún sitio, ahí tenemos parte de la formación de nuestro pH en el organismo. El pH termina siendo un logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno libres en la sangre, y eso pues nos determina que, por ejemplo, de manera normal tenemos un total de 35 a 45 nanogramos por mililitro de concentración de hidrogeniones en la sangre. Eso es lo que maneja que precisamente nosotros podamos tener este pH normal de 7.35 a 7.45 en nuestro organismo. Ahora, si la concentración de iones hidrógeno se eleva, el pH por lo tanto va a caer. Es decir, el suero se hace más ácido y por lo tanto pasa a lo contrario en una disminución de esos hidrogeniones. Fíjense, como precisamente aquí lo dice, es un logaritmo negativo. Cuando tenemos una alta concentración de hidrogeniones, ¿vale? Por ejemplo, estos 45 nanogramos por mililitro, que es lo que vamos a tener, una baja, ¿vale? Concentración o un bajo pH, ¿vale? Porque son logaritmos negativos, es contrario. Si tuviéramos entonces ahora una baja concentración de hidrogeniones en el organismo, ¿vale? Vamos a tener un pH un poquito más alto. Ahora, el saber todo esto nos ayuda para reconocer que los sistemas buffers, es decir, amortiguadores, tendrán que ser compuestos que se combinan con un ácido o con una base, de manera que ese ácido o esa base no puedan alterar el pH en un grado significativo. Ahora bien, los riñones como tal son los reguladores más importantes del equilibrio ácido-base en condiciones normales. Aunque claro, el control ácido-base a nivel renal no es el más rápido de todos, porque también hay un control a nivel respiratorio, un control a nivel sanguíneo que es sumamente rápido, ¿vale? Aquí a nivel renal es más lento, aunque eso sí, es más eficiente para el control ácido-base a largo plazo. Los objetivos de la regulación renal son, por ejemplo, prevenir la pérdida de bicarbonato por la orina y mantener el bicarbonato plasmático por medio de la excreción de ácidos más la adición de bicarbonato nuevo a la sangre, ¿vale? Algo que ya habíamos revisado con los transportes activos secundarios realizados en el túbulo contorneado proximal y, por ejemplo, en las células intercaladas del túbulo colector. Fíjense bien. ¿Qué objetivos va a tener nuestra regulación renal como tal? Entonces, sobre el proceso de control ácido-base renal, vamos a ver que tenemos que generar una reabsorción de casi todo el bicarbonato filtrado. Porque, por ejemplo, el 80% del bicarbonato se reabsorbe de manera importante en el túbulo contorneado proximal. Y recuerden que esto ocurría exactamente en la segunda porción de ese túbulo contorneado proximal, en la segunda mitad. El otro, bueno, digamos un 15% se va a reabsorber en la rama ascendente de Henle, ¿vale? Y otros porcentajes complementarios, también deberíamos de mencionarlos, se van a reabsorber, ¿en dónde? En el
túbulo colector. Bueno, ¿qué otra situación debemos de tener como objetivo importante aquí? La excreción de hidrogeniones más la adición de ese bicarbonato nuevo a la sangre mediante la secreción de estos hidrogeniones, ¿vale? Como por ejemplo pasaba con el antiportador de sodio hidrogenión que teníamos a nivel del túbulo contorneado proximal. Y estos mecanismos pues son procesos de transporte activo en contraste con la excreción, por ejemplo, de dióxido de carbono que se produce por difusión pasiva simple, ¿vale? Porque, fíjense, ¿por qué mencionamos el dióxido de carbono? Porque ese a nivel respiratorio es lo más importante que tenemos para regular el pH sanguíneo, ¿vale? El dióxido de carbono, ¿vale? En una concentración elevada nos está hablando sobre que nuestro pH está disminuyendo, ¿vale? Y es decir, que hay una concentración mayor de ácidos. El dióxido de carbono puede formar ácido carbónico, que ya es un ácido débil, ¿vale? O se puede formar hidrogeniones también fácilmente, gracias a este dióxido de carbono. Y por lo tanto, el cómo manejamos el control ácido-base a nivel renal o a nivel respiratorio, pues va a tener sus diferencias de acuerdo al tipo de sustrato, al tipo de sustancia que estamos moviendo, ¿vale? En el nivel respiratorio, pues es muy fácil generar las modificaciones ácido-base porque pues el dióxido de carbono solamente requiere de difusión simple. Y en el caso del nivel renal, como les decía, es un poco más lento el proceso porque aquí son transportes activos y de hecho de tipos secundarios. Entonces, bueno, estos procesos se van intercalando en algún momento determinado de acuerdo a las necesidades orgánicas de nuestro paciente. Aquí estamos recordando un poco cómo la regulación de ácido base a nivel renal se lleva a cabo gracias a algunos transportadores, como por ejemplo el antiportador de sodio hidrogeniones que tenemos por aquí en el túbulo contornado proximal. Acuérdense que nos daba la facilidad para generar estos tipos de compuestos, ¿vale? Posteriormente el agua y el dióxido de carbono se tienen que regresar a la célula, ¿vale? Estos compuestos reaccionan gracias a la anhidrasa carbónica que tenemos aquí y posteriormente ya gracias a nuestro ácido carbónico que acabamos de formar podemos regresar hidrogeniones hacia la luz tubular y por lo tanto se excretan hidrogeniones mientras que al mismo tiempo se está regresando bicarbonato a la sangre. Uno de los medios por los cuales regresamos bicarbonato a la sangre es por medio de un simportador vasolateral de sodio bicarbonato que tenemos en esta parte, ¿vale? Y pues bueno, estos procesos nos ayudan a entender cómo la actividad de transportes activos en los túbulos renales pueden modificar de manera muy importante las concentraciones de hidrógenos a nivel urinario y las concentraciones de bicarbonato, ¿vale? A nivel sanguíneo. Bueno, normalmente los sistemas buffer tamponantes o amortiguadores, sobre todo los sistemas de fosfatos diácidos, ¿vale? Que son estos, o el fosfato dihidrogenado, o el fosfato monohidrogenado que tenemos por aquí, capturan la mayor parte de los protones, por lo que la orina es solo débilmente ácida, es decir, tiene un pH superior a 4.8, ¿vale? Porque realmente no sería conveniente que nuestra orina sea bastante ácida, ¿vale? Porque pues bueno, si estamos excretando, por ejemplo, estos hidrogeniones, ¿vale? A la orina, eso puede lesionar después el uroepitelio que tendremos, por ejemplo, en la uretra o en parte del trayecto de nuestra orina y por lo tanto, pues eso puede ocasionar lesiones císticas importantes. En condiciones vinculadas con la alimentación y principalmente en la acidosis metabólica, pues se sabe que la excreción de hidrogeniones puede duplicar el valor normal, pues entonces de estos amortiguadores, ¿vale? Es decir, del H2PO4, del HPO4, ¿vale? Estos aniones se elevan de manera muy importante para precisamente llevar estos hidrogeniones. Fíjense, aquí hay dos hidrógenos, aquí hay un hidrógeno. Se está tratando de eliminar el exceso de acidez en la orina, ¿vale?
A esta situación de amortiguamiento del pH en la orina le vamos a conocer como acidez titulable. Aquí tenemos entonces que representar la cantidad de bases requeridas para llevar la orina a un pH neutro. O sea, estos fosfatos monoácidos se unen a sodio, ¿vale? Y a hidrogenión para formar, por ejemplo, un fosfato diácido de sodio. Y esta sustancia ya no genera una elevación muy importante de hidrogeniones en la orina, ya el pH ya no está tan bajo, es decir, ya no es tan ácido, y por lo tanto, al mismo tiempo, de hecho estamos viendo que la adquisición de estos compuestos de manera obligada, pues también nos genera que los transportes activos secundarios pues puedan ayudarnos a regresar también el bicarbonato tan importante que debe de estar en la sangre. Entonces, estos procesos bioquímicos están acoplados entre procesos de transporte activo primario, secundario y regulación ácido-base de manera integral. Por su parte, el amonio se secreta en forma activa, es decir, por un transporte activo secundario a la luz tubular y por lo tanto se va a excretar. Porque bueno, hace rato ya veíamos que sacando el amoníaco o el amonio de nuestras células por un proceso metabólico, ¿vale? Tendríamos parte de la regulación ácido-base, ya sea a nivel del túbulo contorneado proximal o a nivel de las células intercaladas, y parte del amoníaco secretado se va a posteriormente reabsorber en el asa delgada de Henle, quedando atrapado en el intersticio medular. Fíjense bien. Aquí estamos viendo cómo nuestros procesos bioquímicos que normalmente ya habíamos revisado a nivel metabólico, generados por la glutamina, nos van a generar lo siguiente a nivel de transportes en la célula. Primero, este amonio, ¿vale? Acuérdense que no puede salir eficientemente a través de nuestra célula. Se tiene que convertir en amoníaco, ¿vale? Este NH3 ahora sí difunde hacia la luz tubular, ¿vale? Y como aquí este NH3 se encuentra con hidrogeniones que de por sí estamos generando o encontrando en la luz tubular, que es lo que vamos a reformar a ese NH4, ¿vale? Y bueno, si no quisiéramos hacer este proceso de unión de NH3 con hidrogenión, de manera directa el NH4 puede ser expulsado a la luz tubular, es decir, después excretado, gracias a un intercambiador o transportador de sodio-amonio, ¿vale? Este intercambiador de sodio-amonio, ¿vale? Regresa sodio hacia la célula y lo intercambia por amonio, ¿vale? Esto con la intención precisamente de regular la acidez a nivel urinario. Esto ya va a formar parte de la orina. Ya una vez que se sacó el amonio, este ahora sí, ya no puede regresar de ninguna forma hacia la célula de nuestro túbulo contorneado proximal o en el túbulo colector, ¿vale? Fíjense, aquí se ve que, como les decía, las células intercaladas del túbulo colector, pues también están participando para esto, para este proceso, porque los NH3 que andemos formando por todo el túbulo contorneado proximal o en alguna parte de la nefrona, se pueden encontrar con estos hidrogeniones, ¿vale? Para que sean aceptores de más hidrógeno, por lo tanto más acidez, y por lo tanto entonces eliminemos más eficientemente estos compuestos que pueden generar daño sobre el uroepitelio como anteriormente lo mencionaba.